Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema de aplicación de la primera ley de Newton, el cual corresponde a un sistema en el que se encuentran tensiones involucradas. El problema es el siguiente: determine la magnitud de la tensión en cada una de las cuerdas si el sistema se encuentra en equilibrio, y nos dan un gráfico representativo del sistema, en el cual tenemos como información principal que este bloque tiene un peso de 200 newtons. Antes de empezar a resolver como tal, debemos tener en cuenta que por la primera ley de Newton, para que un sistema se encuentre en equilibrio de traslación, debe cumplirse que la fuerza neta que actúa sobre cada uno de los cuerpos debe ser nula. Es decir, si yo sumo todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo del sistema, debe dar 0, y eso debe cumplirse para cada uno de los cuerpos. Como este es un problema bidimensional, podríamos escribir esto de la siguiente manera: si yo sumo las componentes en X de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, me debe dar 0. Y si sumo todas las componentes en Y de las fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo, me debe dar 0. Y esto debe cumplirse para cada uno de los cuerpos en el sistema. Ahora, para empezar a resolver, primero debemos tener en cuenta cuáles son las fuerzas que están actuando en el sistema y sobre qué cuerpo del sistema están actuando. En este caso tenemos el bloque sobre el cual actúa la fuerza del peso, que vamos a dibujar hacia abajo, y como reacción, por el bloque estar colgado de esta cuerda y tener un peso, aparece una tensión en la cuerda que vamos a dibujar aquí orientada hacia arriba, y vamos a llamar T3. Ahora miremos, con respecto al anillo, esta tensión T3, el anillo la va a experimentar como una fuerza que actúa sobre él hacia abajo. Y las tensiones correspondientes a las cuerdas de la parte superior van a actuar de esta manera. Esta le vamos a llamar T2 y a esta le vamos a llamar T1. Y ya tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre los dos cuerpos que hay en este sistema. También podríamos ver que estas tensiones actúan sobre esta superficie rígida superior de esta manera. Sin embargo, no vamos a tener eso en cuenta en los cálculos. Bien, lo que sigue es hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos del sistema. Entonces, empecemos haciendo un diagrama de cuerpo libre para el bloque. En este caso, sobre el bloque actúan solamente dos fuerzas, que son el peso, que está dirigido hacia abajo, y la fuerza de tensión T3, que está dirigida hacia arriba. Como podemos analizar, tanto el vector de fuerza peso como el vector de fuerza T3 no tienen componentes en X. Es decir, la magnitud de cada uno de estos vectores está concentrada en una sola componente, la cual será la componente en Y. Siguiendo el criterio de la primera ley de Newton, debe cumplirse que la suma de fuerzas, mejor dicho, de las componentes en X de las fuerzas que actúan sobre el bloque me debe dar 0. Pero en este caso, como no hay componentes en X, pues simplemente queda así. Y la suma de las componentes en Y de las fuerzas que actúan sobre el bloque me debe dar también 0. Sin embargo, aquí sí hay componentes. Tendríamos T3Y, sería exactamente T3, y tendríamos W⁻, que sería exactamente W, y que sería exactamente igual a 200 newtons. Luego, podríamos hacer la sumatoria de las componentes en Y. Tendríamos T3, que se escribe positivo por estar orientado en el sentido hacia arriba,
y W sub Y, que se escribe negativo por estar orientado hacia abajo. Aquí nótese que hemos reemplazado de una vez de acuerdo a lo que obtuvimos para las componentes en Y. Y esta sumatoria me debe dar 0. Si hacemos un despeje aquí, esto es una ecuación aditiva sencilla. Sumamos en ambos lados de la igualdad el valor de W y nos queda que T sub 3 va a ser igual a W. Es decir, que T sub 3 tiene una magnitud que es exactamente de 200 newtons. Y ya hemos encontrado una de las 3 tensiones que nos pide el problema. Ahora nos vamos a enfocar en el anillo y vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el anillo. Tendríamos en este caso T sub 1 y T sub 2. Y también tendríamos T sub 3 orientado hacia abajo. Ahora, la cuestión es cómo podemos encontrar los ángulos con respecto a los semiejes X. En este caso el semieje X positivo y en este caso el semieje X negativo. La respuesta es muy simple. Hay que recordar un teorema de geometría, el cual corresponde al de las dos rectas paralelas cruzadas por una transversal. Si yo hago una línea punteada aquí que sea paralela a la superficie rígida superior de las cuales están sujetas las cuerdas superiores, me daré cuenta que se cumple el criterio de que este ángulo y este ángulo son alternos internos. Es decir, este ángulo es de 30 grados y lo mismo pasa con el ángulo de 45. Este ángulo y este ángulo son de 45 grados. Y así ya podemos ubicarlos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Luego, trazamos líneas punteadas de la siguiente manera. En T2 trazamos una línea punteada paralela al eje Y y perpendicular al eje X y notamos que corta aquí en el eje X, quiere decir que aquí estaría ubicada la componente en X del vector de fuerza T sub 2. Trazamos línea punteada paralela al eje X y perpendicular al eje Y se intersecta aquí con el eje Y, quiere decir que ahí estaría la componente en Y del vector de fuerza T sub 2. De manera análoga hacemos lo mismo con T sub 1. Trazamos líneas punteadas, ubicamos la componente en X del vector de fuerza T sub 1 y ubicamos la componente en Y del vector de fuerza T sub 1. Y ya tenemos un diagrama de cuerpo libre completo, ¿sí?, en donde hemos especificado gráficamente las componentes de los vectores de fuerza correspondientes a las tensiones de las cuerdas. Ahora procedemos a aplicar la primera ley de Newton. Luego, la sumatoria de fuerzas teniendo en cuenta las componentes en X, que debe ser nula, ¿sí?, al hacer la sumatoria, vamos a ubicar, tendríamos T1 en X, que iría negativo porque está orientada en el sentido negativo del eje X.
tendríamos T sub 2x, que es positiva porque está orientada en el sentido positivo del eje X. Y no tendríamos más componentes en X. Y esto debería darnos 0. Debemos representar cada una de estas dos componentes en términos de la magnitud de cada una de las tensiones. En este caso, por ejemplo, T sub 1x habría que representarlo en términos de la magnitud T sub 1 y hacer en efecto lo mismo con T sub 2x. Entonces miremos, T sub 1x sería una componente que es adyacente al ángulo de 30 grados y por lo tanto puede ser calculada como la magnitud del vector, en este caso T sub 1, multiplicada por el coseno de 30 grados. Para T sub 2, tendríamos que es adyacente al ángulo de 45 grados. Entonces podríamos encontrarla como la magnitud del vector de fuerza T sub 2 por el coseno de 45 grados. Y eso debe darnos 0. Entonces obtenemos una ecuación en la cual se encuentran dos incógnitas. Sin embargo, vamos a despejar una de las dos. Vamos a despejar T sub 2. Si yo sumo en ambos lados de la igualdad, este término, T sub 1 coseno de 30 grados, en el lado izquierdo de la igualdad se anula y aparece en el lado derecho de la igualdad. Nos quedaría que T sub 2 por coseno de 45 grados es igual a T sub 1 por coseno de 30 grados. Ahora, para poder despejar T sub 2, debo quitar este coseno de 45 grados que está multiplicando a T sub 2. Entonces, para despejar T sub 2 simplemente dividimos en ambos lados de la igualdad por coseno de 45 grados. Aquí se cancelaría y desaparecería y en el lado derecho quedaría expresado dividiendo. Nos quedaría entonces que T sub 2 es igual a T sub 1 por coseno de 30 grados sobre coseno de 45 grados. Y vamos a llamarle a esto ecuación 1. Ahora hacemos una sumatoria para las componentes en Y. En este caso tendríamos T sub 1Y, correspondiente a la componente en Y del vector de fuerza T sub 1, positiva, va orientada en el sentido positivo de las Y. Análogamente, para la componente en Y del vector de fuerza T sub 2, y en el caso de T sub 3 es la única que está orientada en el sentido negativo de las Y, por lo tanto se escribe negativa acá. Y esto nos daría, por primera ley de Newton, 0. La componente T sub 1Y se puede calcular como el producto de la magnitud del vector de fuerza T sub 1 por el seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque la componente T sub 1Y es esto. Y si miramos el rectángulo, esta distancia es exactamente esta distancia. Es decir, si yo calculo esta distancia, estaría calculando el valor de la componente. Quedaría aquí entonces T sub 1 seno de 30 grados. Hacemos lo mismo para el caso del vector de fuerza T sub 2. Nos quedaría T sub 2 por seno de 45 grados. Y en el caso de T sub 3Y, corresponde a toda la magnitud del vector T sub 3 porque no tiene componentes en X, nos quedaría menos T sub 3 igual a 0. Pero el valor de T sub 3 es conocido, simplemente reemplazamos. Nos quedaría entonces que T sub 1 por seno de 30 grados más T sub 2 por seno de 45 grados es igual a T sub 3, pero T sub 3 son 200 newtons.
Ahora, a esto le llamaríamos ecuación 2. Si reemplazamos lo obtenido en la ecuación 1 en la ecuación 2, nos queda lo siguiente. Donde está t sub 2, reemplazamos eso que está aquí, correspondiente a lo obtenido en la ecuación 1, sería t sub 1 coseno de 30 grados sobre coseno de 45 grados. Eso sería el reemplazamiento realizado o sustitución. Y dice que lo que corresponde a t sub 2 se multiplica por seno de 45 grados. Y eso debe darnos 200 newtons. Como podemos apreciar, en el lado izquierdo de la igualdad tenemos dos términos que tienen algo en común y es t sub 1. Así que podemos factorizarlo. Entonces tomamos t sub 1 como factor común. Nos quedaría en el primer término, al factorizar t sub 1 solamente queda seno de 30 grados, y en el segundo término quedaría la fracción correspondiente a coseno de 30 grados sobre coseno de 45 grados multiplicando el seno de 45 grados. Y esto debe darnos 200 newtons. Ahora, todo esto que está aquí se puede convertir en un solo número, porque son, mejor dicho, se pueden obtener fácilmente con la calculadora. Veamos a ver cuánto nos dan. Y nos da un valor de aproximadamente 1,37. Y debe ser igual a 200 newtons. Todo esto que está aquí, una vez se realiza en la calculadora, nos arroja un resultado de 1,37. Ahora tenemos una ecuación muy sencilla para despejar, una ecuación multiplicativa. Entonces, si dividimos en los dos lados de la igualdad por 1,37, en este lado se cancela y queda solo la t sub 1. Y en el otro lado el 1,37 queda indicado dividiendo, es decir, esto que está aquí. Realizamos la operación y obtenemos que t sub 1 es aproximadamente 145,99 newtons. Este resultado corresponde a la magnitud del vector de fuerza de tensión 1. Reemplazamos ese resultado en la ecuación 1 es decir, aquí donde está t sub 1 colocamos este valor y resolvemos
Y obtenemos que T sub 2 tiene un valor de aproximadamente 178,79 newtons. Y con esto hemos dado respuesta al interrogante planteado en el problema. Hemos encontrado que las magnitudes de las tensiones son T sub 1 igual 145,99 newtons aproximadamente, T sub 2 178,79 newtons aproximadamente, y que T sub 3 tiene una magnitud de 200 newtons exactamente. Gracias.